esa cosa que nosotros llamamos pasar la batería, ¿no? Y yo, perdón por la inmodestia, pero pienso que... Estimados televidentes, hoy los invito a adentrarse en una historia que durante décadas permaneció envuelta en un velo de rumores, envidias y silencios cuidadosamente orquestados. Detrás de los aplausos atronadores y de los titulares que ensalzaban su figura como una de las grandes damas de la comedia española, se ocultaba una realidad mucho más amarga que pocos se atrevieron a relatar con franqueza. ¿Quién habría imaginado que Lina Morgan, la actriz que hizo reír a varias generaciones, llevaba sobre sus espaldas una carga de resentimientos tan profunda que incluso al borde de la vejez se atrevió a nombrar públicamente a las 5 personas que, según sus propias palabras, jamás merecieron su perdón? Esta confesión, pronunciada cuando su salud empezaba a resquebrajarse, encendió un fuego mediático que no tardó en propagarse por toda la prensa, dejando al descubierto heridas que nunca cicatrizaron del todo. Hoy, estimados televidentes, recorreremos ese sendero de ambición, rivalidades encarnizadas y secretos que Lina se llevó casi hasta la tumba. Les aseguro que este relato no dejará indiferente a nadie, porque detrás del humor más luminoso se escondía una sombra imposible de ignorar. ¿Están preparados para conocer la verdad? Señoras y señores, permítanme que hoy les presente con respeto y asombro a una mujer cuya vida y carrera constituyen un verdadero fenómeno de la cultura popular española. Lina Morgan nació como María de los Ángeles López Segovia, en el Madrid de 1937, un tiempo marcado por la incertidumbre y la escasez. Desde muy pequeña, su carácter risueño y su predisposición a imitar a todo aquel que pasaba por su casa fueron un presagio de la artista que se forjaría con esfuerzo y tesón. No provenía de una familia acomodada ni contaba con padrinos que allanaran su camino. Su madre, modista, y su padre, un humilde sastre, apenas podían ofrecerle algo más que el ejemplo de la perseverancia diaria. Fue precisamente ese ejemplo el que prendió en ella la voluntad férrea de conquistar un lugar en el mundo del espectáculo. Su debut profesional llegó a los 13 años, cuando comenzó a trabajar como corista en compañías de revista. Para muchos, aquel ambiente era territorio exclusivo de mujeres con ambiciones peligrosas y talentos efímeros. Pero Lina logró destacar por su simpatía y por una capacidad innata para convertir la más sencilla ocurrencia en un estallido de carcajadas. Poco a poco, fue escalando posiciones hasta convertirse en vedette principal. Cuando en la década de los 60 comenzó a protagonizar sus propias producciones, la crítica tuvo que rendirse ante su carisma irrebatible. Aquella muchacha de origen humilde que vendía entradas en taquilla antes de salir a escena, terminó alzándose como una de las empresarias teatrales más poderosas de España. El Teatro La Latina, que adquirió y reformó con sus propios ahorros, se convirtió en su reino particular. Allí, temporada tras temporada, ofrecía espectáculos en los que el humor blanco, los equívocos delirantes y su personaje de la ingenua pispireta conquistaban al público familiar. La prensa la describía como un auténtico huracán escénico. Su sola presencia bastaba para llenar las butacas noche tras noche. A lo largo de su trayectoria, Lina Morgan filmó más de una decena de películas, muchas de ellas éxitos rotundos, y protagonizó series televisivas que reunían a millones de espectadores frente al televisor. No era raro que los diarios titularan con admiración: "La reina de la sonrisa regresa para reinar de nuevo". Pero, estimados televidentes, no todo en su carrera fue reconocimiento y afecto. Con el tiempo, comenzaron a crecer las acusaciones de que Lina Morgan no permitía que otras actrices jóvenes destacaran en los escenarios que ella controlaba. Se decía que, tras bastidores, era una negociadora implacable, que no dudaba en imponer sus condiciones. Sin embargo, la imagen pública que ofrecía era la de una mujer generosa, agradecida con su público y siempre dispuesta a donar parte de su fortuna a causas benéficas. Su dualidad fascinaba tanto como desconcertaba. ¿Era realmente la adorable figura que todos aplaudían o una estratega implacable?
La respuesta, como veremos más adelante, es mucho más compleja de lo que parece. Estimados televidentes, llegó el momento de comenzar a descubrir el otro rostro de Lina Morgan, ese que durante tanto tiempo permaneció cuidadosamente protegido por el brillo de la fama y el cariño inquebrantable de su público. Porque detrás de cada función exitosa en el Teatro La Latina se cocinaban tensiones silenciosas que acabarían por desbordarse cuando menos se esperaba. Muchos de los actores y actrices que compartieron escenario con Lina coincidían en señalar que su obsesión por controlar cada aspecto de la producción no conocía límites. Desde el diseño del vestuario hasta el tono exacto de cada diálogo, todo pasaba por su escrutinio exigente. Algunos colaboradores la describían como una perfeccionista incansable, mientras que otros, con voz temblorosa, confesaban que trabajar bajo su mirada era sentirse permanentemente observado y juzgado. Los rumores sobre su carácter difícil se intensificaron cuando comenzó a circular la versión de que Lina Morgan había utilizado su influencia empresarial para bloquear contratos de jóvenes actrices a las que consideraba potenciales amenazas. Decían que si alguna de ellas lograba arrancar una ovación especial del público, pronto desaparecía de la compañía con excusas poco convincentes. Entre bambalinas se murmuraba que la inseguridad personal que la acompañó desde su infancia se transformaba en una necesidad incontrolable de conservar su reinado sin fisuras. Resulta inevitable preguntarse si el temor a ser desplazada pesaba más que cualquier sentimiento de compañerismo o gratitud. Por si fuera poco, también empezaron a salir a la luz antiguas enemistades que Lina nunca disimuló del todo. La primera de ellas fue con Concha Velasco, otra de las grandes divas de la escena y la televisión. Aunque públicamente se saludaban con afecto calculado, en privado se reprochaban haberse arrebatado proyectos y papeles protagonistas. En una ocasión, un periodista preguntó a Lina por qué no participaba en un homenaje que Concha estaba organizando, y ella, con esa sonrisa enigmática que tantos creían sincera, contestó: «Hay invitaciones que nunca llegan». La frase se convirtió en titular de prensa y avivó aún más la rivalidad soterrada entre ambas. Pero, estimados televidentes, la lista de resentimientos no terminaba ahí. En sus últimos años, Lina reveló que también había sentido un profundo desprecio hacia Amparo Ribeles, a quien acusaba de un menosprecio constante cuando ambas coincidieron en televisión. De Mary Sampre decía que su humor era vulgar y que había intentado desprestigiarla en los pasillos de las productoras. Incluso de José Luis López Vázquez, con quien compartió varias películas, aseguró que hablaba demasiado y que divulgaba detalles de la vida privada de todos para ganar simpatías. Y por último, Rocío Dúrcal, la dulce voz que enamoró a España, tampoco escapaba de su lista de rencores. Se creía demasiado importante para mirar a nadie a los ojos, afirmaba Lina en confidencias que pocos creían que llegaran a hacerse públicas. Estas declaraciones, que parecían salidas de un diario íntimo, nunca destinado a la prensa, se hicieron conocidas cuando un colaborador cercano decidió contarlas en un libro de memorias. Aquellas páginas, repletas de anécdotas que combinaban admiración y reproche, dibujaron un retrato mucho más complejo de la comediante que hasta entonces se consideraba intocable. De pronto, el mito de la mujer siempre alegre empezó a resquebrajarse ante la opinión pública. La pregunta que todos se hacían era si tanta amargura acumulada era el precio que Lina tuvo que pagar por sostener su imperio artístico sin que nadie la desplazara jamás. Poco a poco, su figura dejó de ser únicamente la de la cómica entrañable para transformarse en el ejemplo perfecto de cómo la fama puede agrandar las sombras del corazón humano. Y así, mientras el público seguía aplaudiendo sus reposiciones televisivas, el verdadero drama de Lina Morgan comenzaba a revelarse con toda su crudeza. Estimados televidentes, el momento más álgido de este relato se desencadenó cuando Lina Morgan, ya con la salud debilitada y la voz menos firme que en sus años gloriosos, permitió que parte de su resentimiento acumulado llegara a la prensa de manera incontrolable. Todo empezó con una entrevista que concedió a un periodista veterano, alguien a quien ella había respetado durante décadas. Aquella conversación, que se suponía sería un repaso amable de su trayectoria, se convirtió en un espacio inesperado donde Lina, entre suspiros y miradas perdidas, empezó a pronunciar nombres que jamás pensó revelar en público. Concha Velasco siempre fue una espina clavada, murmuró con un temblor apenas perceptible. Nunca me perdonó que mi teatro llenara mientras el suyo se vaciaba.
La frase, tan directa, se difundió en cuestión de horas por los programas de cotilleo. Concha, sorprendida, respondió con aparente serenidad, pero su tono dejaba entrever el cansancio de una enemistad largamente sostenida. Aquella confesión encendió un efecto dominó. Otros compañeros de reparto se sintieron autorizados a contar su versión. Y entonces aparecieron más testimonios que hablaban de noches en que Lina lloraba desconsolada en su camerino, convencida de que nadie la respetaba de verdad. No tardaron en sumarse los relatos de productores que la describían como una negociadora implacable, que revisaba cada cláusula de los contratos y que exigía prerrogativas que otros artistas jamás se hubieran atrevido a solicitar. Su obsesión por mantener el control alcanzaba incluso detalles mínimos, como la disposición exacta de las luces en escena o la temperatura del teatro. Algunos decían que todo aquello era fruto de su inseguridad crónica, de la necesidad de sentir que nada ni nadie podría humillarla de nuevo cuando era una corista sin nombre. El clímax de esta tensión llegó cuando se filtró un fragmento de una carta personal en la que Lina se refería a Rocío Dúrcal con un desprecio insólito. Jamás entendí su arrogancia. Parecía que todos debíamos inclinarnos ante ella, escribió en tinta azul con un pulso ya inestable. Aquella revelación resultó tan impactante que durante varias semanas fue el tema central en los programas de crónica social. La familia de Rocío expresó su tristeza ante lo que consideraban un ataque injusto. Entretanto, la audiencia se dividía entre quienes defendían a Lina como una mujer herida por las traiciones y quienes opinaban que su vanidad la había convertido en su peor enemiga. En esos mismos días, un detalle casi poético terminó de sellar la dimensión dramática de su historia. Una noche, mientras el Teatro La Latina ofrecía una reposición de una de sus comedias más famosas, un espectador anónimo dejó un ramo de claveles blancos sobre la taquilla. Junto a las flores, una nota escrita con caligrafía sencilla decía: «La comedia era tu refugio, el público, tu única familia». Este gesto conmovedor se interpretó como un recordatorio de que, por encima de los odios y las rivalidades, Lina Morgan había entregado su vida entera a hacer reír a un país que la adoraba y la temía a partes iguales. Pero, estimados televidentes, no fue solo la competencia profesional lo que alimentó su resentimiento. También hubo momentos de traición más personales, pequeñas puñaladas que le dolieron con una intensidad que jamás confesó hasta sus últimos días. En voz baja, relató que hubo colaboradores que, tras comer de su mano durante años, la abandonaron cuando más necesitaba compañía. «Esperé una disculpa durante tantos años», dijo una vez con lágrimas contenidas, «pero comprendí que hay personas incapaces de pedir perdón». Con esa frase, tan sencilla y tan devastadora, quedó sellado para siempre el retrato de una mujer que vivió entre el brillo del éxito y la oscuridad de las heridas que nunca dejaron de doler. Estimados televidentes, cuando parecía que Lina Morgan se marcharía de este mundo sin reconciliarse con nadie, ocurrió un giro inesperado que conmovió incluso a aquellos que habían cuestionado su carácter. Fue durante una noche de invierno, en la penumbra discreta de su hogar madrileño, cuando decidió recibir a una de las personas que más resentimiento le habían provocado en vida: Concha Velasco. Aquel encuentro, que durante décadas se creyó imposible, fue propiciado por un viejo representante que las había visto triunfar y pelearse con la misma intensidad. Dicen quienes estuvieron presentes que Lina, con la voz quebrada, preguntó: ¿de verdad mereció la pena todo este silencio entre nosotras? Concha, que tampoco estaba libre de culpas, se acercó despacio y tomó su mano. «No», respondió simplemente, mientras sus ojos se llenaban de lágrimas. En ese instante, todo el orgullo que las había separado se les moronó como un decorado frágil. Fue un momento tan íntimo que quienes lo presenciaron sintieron que no tenían derecho a interrumpirlo con palabras. Lina, que había pasado tantos años levantando muros, permitió por fin que alguien los cruzara. A partir de aquella noche, otras visitas comenzaron a sucederse en su casa. Actores, actrices, antiguos empleados, todos acudían para despedirse y de algún modo saldar cuentas pendientes.
Muchos le llevaban flores o fotografías de los tiempos felices. Otros simplemente se sentaban a su lado y compartían recuerdos de giras interminables, de aplausos y de risas que parecían no tener final. Lina escuchaba en silencio, con una serenidad que contrastaba con el rigor con el que había conducido su vida profesional. Entre aquellas paredes, por primera vez, se permitió reconocer que su mayor temor no había sido perder la fama, sino quedarse sola. Dicen que una tarde, mirando por la ventana mientras caía la lluvia, murmuró: «Después de todo, solo la familia permanece, estimados televidentes, aunque la familia no siempre sea la de la sangre». Aquella frase, tan simple y tan profunda, fue lo más cercano a una declaración de paz que llegó a pronunciar. Y así, envuelta en el cariño tardío de quienes decidieron perdonar y ser perdonados, Lina Morgan encontró un atisbo de sosiego que durante toda su existencia se le había escapado entre los dedos, porque a veces el final no es un aplauso multitudinario, sino el silencio compartido con quienes importaron de verdad. Estimados televidentes, mientras recordamos esta historia cargada de triunfos y heridas, surge inevitablemente una pregunta que tal vez ninguno de nosotros pueda responder con certeza. ¿Es posible perdonar cuando las ofensas se han convertido en parte de nuestra identidad? ¿Puede el corazón soltar el rencor que durante tantos años lo mantuvo en pie, aunque al mismo tiempo lo consumiera? La vida de Lina Morgan es un ejemplo estremecedor de cómo el éxito no siempre trae consigo la paz interior. Ella fue una artista que hizo reír a millones de personas, que convirtió el teatro en un refugio y que construyó un legado que perdurará mucho después de su partida. Pero también fue una mujer vulnerable, capaz de guardar en su memoria cada agravio, cada desplante y cada mirada de desprecio que creyó sufrir. Y aunque al final encontró el valor de tender la mano a sus rivales, nadie puede saber si ese acto fue suficiente para mitigar tantos años de soledad. Señoras y señores, les pregunto con todo respeto, ¿vale la pena sacrificar el sosiego del alma por defender un orgullo que, en última instancia, no nos acompaña más allá del último telón? ¿Acaso el precio de la fama no es demasiado alto cuando se pagan con años de amargura? Hoy, al cerrar este relato, los invito a reflexionar sobre cuántos afectos dejamos morir en silencio, cuántos perdones postergamos por miedo o soberbia. Porque tal vez, como Lina, descubramos demasiado tarde que la mayor tragedia no es el fracaso, sino el vacío que queda cuando el público se retira y el escenario se apaga para siempre.